Hoy en día, Julio César tiene la imagen de un líder estoico, fundador del Imperio Romano y un general que conquistó a los galos bárbaros. Sin embargo, el hecho menos conocido es que César tuvo una vida sexual muy animada, tan animada que incluso sus legiones cantarían canciones al respecto durante largas marchas. En su juventud, César era famoso por el travestismo y por interpretar el papel de una mujer en una relación con otros hombres. Conocido por los romanos más como pasivo que activo, íntimamente hablando, César jugaba para ambos equipos. De joven pasó mucho tiempo en la corte del rey Nicomedes IV en Bitinia, la actual Turquía, y este hecho por sí solo alimentó los rumores que siguieron a César durante toda su vida. Y es que el poder y el sexo estaban entrelazados en la antigua Roma, especialmente en situaciones del mismo sexo, como señaló Stephen The Knight, creador del programa Spartacus. Era prácticamente aceptado entre los hombres. La diferencia era que se trataba de poder. Si tenías una cierta posición, tenías que estar en la cima. Solo funcionaba de una manera. Además, los romanos, cuando conquistaban a un pueblo, era muy común que los hombres de las legiones romanas sodomizaran a los otros hombres que habían conquistado. Eso también era una demostración de poder y fuerza. Se decía que César era afeminado, un problema para los antiguos romanos. No fueron solo las preferencias de César las que hicieron que la gente pensara en él como más femenino que otros hombres de la época. Además del travestismo, César tenía ciertos gestos que lo marcaban como diferente en una sociedad que valoraba la hipermasculinidad. Cicerón dijo en un momento dado acerca de César: «Nunca habría pensado que un hombre que se rasca la cabeza con un dedo y tiene el pelo tan exquisitamente arreglado podría haber derrocado al Estado romano». Cuando otras figuras políticas se burlaban de él por su comportamiento o sus acciones, no tomaba represalias como se esperaba. En lugar de contraatacar con algún insulto, como era costumbre, en su lugar respondía que había habido muchas reinas poderosas a lo largo de la historia. Lo que distinguía a César no era solo que muchos de sus gestos parecían afeminados para la época, sino también que no trataba de frenarlos para que fueran más socialmente aceptables. Sin embargo, era un mujeriego empedernido. Julio César era un hombre alto, no como la mayoría de los romanos, y tenía sentido de la moda. En su juventud se le consideraba guapo. Se dice que tenía un buen sentido del humor. Todo eso contribuyó a que fuese muy popular entre las mujeres. La amante más famosa de César fue, de hecho, la reina de Egipto, Cleopatra. La leyenda de Cleopatra envuelta en una enorme alfombra e introducida de contrabando para encontrarse con el César es bien conocida. Sin embargo, Cleopatra, por importante que fuese, no era la única. César tenía decenas de amantes. Sobre todo, le encantaban las esposas de los senadores y gastaba fortunas del dinero de Roma en trabajadoras íntimas, a pesar de que él mismo estaba casado. De hecho, se casó 3 veces, pero en la época romana, la definición de matrimonio no era mantenerse leal a tu pareja. Se le permitió tener relaciones con otras mujeres y hombres siempre y cuando no fuera humillante para la sociedad romana y se llevara a cabo de manera discreta. Y ese fue el problema. Julio César no era muy discreto que digamos, y una de esas relaciones lo dejaría en ridículo persiguiéndolo de por vida. Corrompido por la depravación oriental. Los opositores a Julio César usaron los rumores de que en un viaje diplomático había mantenido relaciones homosexuales con Nicomedes IV, rey de Bitinia, para erosionar la autoridad del dictador romano. Con 19 años, Julio César fue destinado ciertamente a una misión diplomática durante su primer servicio militar en el extranjero, concretamente en la costa norte de Turquía, con el propósito de reclamar el apoyo militar de Bitinia, un reino aliado de Roma. El anciano rey de Bitinia recibió a César con mucha efusividad en recuerdo de su amistad con el padre de este, también llamado Cayo Julio César. El joven romano, que apenas había salido hasta entonces de su entorno familiar, fue acusado de alargar su visita más de lo razonable y de verse entretenido por el lujo asiático.
Con el tiempo, las especulaciones sobre el retraso adquirieron connotaciones sexuales. Comenzaron a circular versiones que presentaban a Julio César como un amante servicial y pasivo, que había quedado sometido tanto sexualmente como políticamente por Nicomedes. Un relato muy repetido aseguraba que en una ocasión los ayudantes del soberano, en presencia de comerciantes romanos, condujeron al joven patricio hasta el dormitorio real, donde fue vestido con ropajes púrpuras y le dejaron reclinado en un diván dorado esperando a Nicomedes. El hecho de que César hubiera ejercido así un papel pasivo significaba una actuación completamente inadecuada, incluso para un esclavo en Roma. Los rivales del futuro dictador de la República Romana emplearon la historia a modo de arma política en una infinidad de veces sin que les importara mucho que el relato fuera cierto o no. En un ambiente político exageradamente difamatorio, los rumores dieron lugar al apodo de Reina de Bitinia y a la definición de que Julio César era el marido perfecto de toda mujer y la esposa de todo hombre. Su supuesto papel en las relaciones hombre con hombre lo convirtió en objeto de burla. La sugerida relación de César con el rey Nicomedes de Bitinia no era sospechosa porque fuera una relación entre dos hombres, sino por el papel que se decía que César desempeñaba en ella. Roma era un patriarcado, lo que significa que los hombres eran considerados socialmente superiores a las mujeres, y como tal, los rasgos normalmente atribuidos a las mujeres se consideraban menores. Como resultado, ser sodomizado era caer en un papel femenino. Según el escritor romano de chismes Suetonio, se decía que los galos cantaban: César puede haber conquistado a los galos, pero Nicomedes conquistó a César, refiriéndose al papel pasivo de César. La intención de tal insulto era pintar a César como menos varonil y, por lo tanto, menos confiado y poderoso. Dos características importantes en un líder, independientemente de si la relación realmente ocurrió o no. Esta mirada a la vida íntima de Julio César nos dice mucho de cómo era percibida la conducta y preferencias amorosas de las personas, y sobre todo de los gobernantes de la antigua Roma. Es casi humorístico pensar que una tendencia sexual determinaba si eras un buen y fuerte emperador o no. Pero por absurdo que parezca, ese era el pensamiento para la época. Pero mucho peor aún, es que ese sigue siendo el pensamiento de muchas personas en la actualidad. Por eso, mis queridos blabladores, hoy la vida bisexual de Julio César se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.